Buenos días, muchachos. Bienvenidos a la lección 9 del curso Señales y Sistemas. ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, ¿y usted, profe? Ok, ¿todo bien? Vale, profe, ¿todo bien? Muy bien, profe, por ahí bien. Ok. Bueno, estamos para comenzar. Ok, para la lección de hoy, eh, les había adelantado un poquito la vez pasada. Vamos a hablar sobre lo que son singularidades, ceros y residuos, que tiene que ver mucho con con las series de Laurent. Bueno, la parte de Taylor, la parte principal que habíamos hablado, bueno, la vez pasada. Aquí, a ver. Aquí, entonces, bueno, primero que todo, definamos qué es una singularidad. Que una singularidad de una función de variable compleja f de z es un punto del dominio de definición donde f de z no es analítica. Que vamos a ver que una función puede ser no analítica por diferentes razones, porque se indefine, porque se hace infinita o su derivada adquiere diferentes valores. Que recordemos cuál es la definición de la derivada en, en variable real, que recuerden que si un límite pues no existe, significa que el límite por la derecha o por la izquierda es diferente o tiende a infinito. Entonces, bueno, ahora hablando en variable compleja, recordemos que tenemos un plano tridimensional y que podíamos tener, o sea, infinitas pendientes al acercarnos a un punto. Entonces, tal vez por un punto tiene cierta derivada, por otro tiene algún otro valor. Entonces, bueno, vamos a ver qué tipo de puntos vamos a manejar de acuerdo a la serie de potencias que podemos desarrollar alrededor de justamente ese punto. Un punto z igual a z0 de la función es f de z, determinado por la serie de Laurent, centrada en dicho punto z0 con región de convergencia, con z0 como punto límite. Me parece que les había dicho que era un punto límite al inicio del curso, que es un punto en la función al cual podemos acercarnos por pasando por otros puntos del dominio de la función. Entonces, bueno, vamos a llamarle punto regular a aquellos puntos que nos van a generar una parte principal igual a cero. Que recordemos que podíamos expresar f de z como la sumatoria de los a sub n, z menos z0 a la n, de n igual a menos 1 a infinito, más la sumatoria igual de los a sub n, z menos z0 a la n, de 1 a infinito. Que recordemos que a esta parte le vamos a llamar parte principal, a las potencias negativas, y a las potencias positivas le vamos a llamar parte de Taylor. Es muy importante tener esto en mente ahorita mismo. Entonces vamos a tener diferentes tipos de puntos en una función y cada punto va a tener una forma particular de serie de potencias. Eso significa a la inversa que si vemos una serie de potencias de una función f de z que podemos no saber cuál es, solamente tenemos su expansión en series de potencias alrededor de un punto, viendo la forma de esa serie, podemos saber qué tipo de punto es z0. Este es el punto más importante ahorita conceptualmente. Entonces, vamos a tener, son que 3 o 4 puntos distintos y cada uno va a tener, bueno, su serie de potencias particular. Entonces, bueno, veamos cómo son esas series de potencias. Para un punto regular,
la parte principal va a ser igual a cero, o sea, no va a tener potencias negativas, solamente potencias positivas. Un punto regular, vamos a ver más adelante, es un punto en la función que es finito, no sé, evaluar z a la 2 en 1, o sea, eso es un valor finito, ¿verdad? Ya sabemos de CA que es un polo, y bueno, hemos venido hablando un poco de ello ahorita. Más adelante, bueno, ya va a tomar también más seriedad de la definición de polo. Un polo, vamos a verlo en su serie de potencias con que la parte principal tiene un número finito de términos. Y esto se los había adelantado la vez pasada. Estamos haciendo análisis de series de potencias de una función en diversos puntos y les indiqué que cuando uno de esos puntos era un polo, íbamos a tener tantos elementos de la parte principal como el orden del polo. Entonces, eso significaba que si teníamos un polo de orden 1, solamente íbamos a tener el término z menos z0 a la menos 1, que es 1 entre z menos z0 a la 1, ¿verdad? Eso va a ir acompañado de el término o del coeficiente a sub menos 1, que recuerden que los coeficientes son a sub n, y evaluado en n igual a menos 1, pues nos da el a sub menos 1. Este a sub menos 1 va a tener bastante importancia ahorita, vamos a verlo. Que si el polo era de orden 2, íbamos a tener hasta 1 entre z menos z0 a la 2. Si el polo es de orden 4, vamos a tener hasta 1 entre z menos z0 a la 4, etc. Entonces, el orden del polo lo vemos por la cantidad de términos en la parte principal y son finitos. Eso es muy importante, son finitos. Entonces, bueno, podemos resumirlo de esta manera. El mayor exponente, m, es el orden del polo. O bien, visto, calculado matemáticamente, multiplicamos la función por z menos z0 a la m y hacemos el límite cuando z tiende a z0, y esto nos va a dar el coeficiente a sub m, donde en este caso a sub menos n es finito y es distinto de cero. Y tenemos una singularidad esencial donde la parte principal tiene un número infinito de términos. Un número infinito de términos de potencias negativas. Y nos falta el cero, que justamente, bueno, vamos a ver aquí mismo. Que un cero de una función de variable compleja se conoce como aquellos puntos regulares z igual a z0 donde f de z es justamente cero. Entonces, bueno, podemos tener aquí f de z igual a z menos 3 entre z más 1 al cuadrado. Pues bueno, de aquí podemos extraer, ya esto ya lo habrán visto en CA, ¿verdad? Que vamos a decir que los ceros de la función son, bueno, la parte en el que los valores en los cuales el numerador se hace cero, bueno, para ese caso de funciones racionales. Entonces, bueno, vamos a tener que tiene un cero en z igual a 3, ¿verdad? Y usualmente le ponemos el orden 1. Y bueno, ¿qué polos tiene esta función? Eso está en z igual a menos 1 de orden 2. Y entonces, bueno, ahorita estamos enfocados en los ceros, que justamente si hacemos f de 3, eso nos va a dar 0. Ahora, ¿cómo se va a ver la, la expansión en series de potencias de una función centrada en uno de sus ceros? Bueno, veamos que el orden del cero es n. Si se cumple esto, que las n derivadas, en este caso nos van a dar 0. Debido a esta razón, los n primeros términos de la serie de Taylor, de la parte de Taylor centrada en ese 0, desaparecen. O sea, es como el inverso de los polos. En los polos tenemos tantos términos de parte principal como sea el orden del polo. Para los ceros, esos desaparecen. O sea que si tenemos un cero de orden 2, vamos a comenzar a partir de la potencia 2. O si tenemos un cero de orden 3, vamos a comenzar a partir de la potencia 3.
que esto vamos a verlo más adelante en un ejemplo. Ok, entonces bueno, evaluemos o analicemos qué tipo de puntos son estas expresiones para estas funciones. Que veamos, f de z es 1 más 2z menos 3z a la 2. Que veamos que esto solo tiene parte de Taylor. En este caso, bueno, va a ser finita. Vamos a decir que esto solo tiene puntos regulares. O sea, esto no se indefine. El término z a la menos 1, pues ya en sí es una serie de potencias, solamente que solo tiene un término 1 entre z. Entonces vean que tiene un polo de primer orden en z igual a 0. El término 1 entre z menos j a la 2 o z menos j a la menos 2 tiene un polo de orden 2 en z igual a j. Y bueno, esa función e a la 1 entre z más 1 tiene una singularidad esencial en z igual a menos 1. Entonces bueno, ¿cómo queda? Menos 1 más 1 es 0, 1 entre 0 es infinito, e a la infinito, ¿cuánto daba? Infinito, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tipo de funciones es bueno analizarlas en su expansión en serie de potencias para ver cómo queda. Entonces, bueno, para una función racional un poco más elaborada, que aquí la idea es que, bueno, vean ese tipo de funciones que son las que más vamos a utilizar, funciones racionales. Entonces, que vean esto y que inmediatamente puedan reconocer, con sus ojos puedan reconocer cuáles son los ceros, cuáles son los polos. Entonces veamos que aquí tenemos un 0 en z igual a menos 1 de orden 1. Que bueno, como nos dice acá. Que vean que aquí esto va a ser un polo, esto va a ser z igual a menos 2j de orden 1 y esto va a ser z igual a 1 de orden 3. Que vean que esto es una tarea bastante sencilla, pues reconocer cuáles son los polos y los ceros y el orden, que más adelante nos vamos a encontrar con unas expresiones truculentas por ser números complejos, pero hay que tenerles cuidado, vamos a ver justamente ahorita. Que veamos la función seno de z entre z, que es comparable con f de x es igual a seno de x entre x. Esta función eh, siempre la ponen de ejemplo en cálculo integral. No sé si la recordarán. Más que todo porque para evaluar justamente el límite. Entonces, bueno, esto se evalúa por L'Hopital, ¿verdad? Entonces, bueno, esta función tiene esta forma, que es es como un coseno, pero las montañitas van atenuándose hacia infinito, que va a tener esta forma. Entonces, bueno, vean que el límite existe. Si sacamos L'Hopital, la derivada de seno es coseno y la derivada de x es 1. Entonces nos queda evaluar el límite cuando coseno de x tiende a 0, que es justamente 1. Entonces, vean que esto lo corroboramos gráficamente. Entonces, bueno, este ejemplo tal vez lo recordarán de cálculo integral. Eh, Podemos extender esto por continuación analítica a los números complejos y tener la función compleja f de z es igual a seno de z entre z, que, eh, bueno, tiene varios nombres. Se le puede llamar SA o seno cardenal, eh, escrito como sin C. Bueno, esto es en inglés, en español es sen C. Bueno, también se llama SA o seno cardenal. Que esta función es bastante importante para el curso, vamos a verla más adelante. Entonces, justamente, bueno, para evaluar esta función, vamos a expresar la serie de Taylor de seno de z, que ya es un resultado conocido. Seno de z podemos expresarlo como z
menos z a la 3 entre 3 factorial, más z a la 5 entre 5 factorial, menos z a la 7 entre 7 factorial, etc. Y le damos a este resultado, le vamos a dividir z. Entonces vean cómo vamos a ir eliminando o reduciéndole el orden a los z. En este caso tenemos z a la 1. Que bueno, también podemos definir esta función. Siempre se me olvida cómo se llama esta forma. No sé si es la manera funcional o por partes. Siempre se me olvida. Entonces, sa de z está definida como 1 para z igual a 0 y seno de z entre z. O sea que podemos evaluar cualquier número de z en seno de z entre z si z es diferente de 0. Que entonces, a ese resultado, que es la serie de Taylor de seno, le vamos a dividir 1 entre z, que es justamente este término. Entonces vean aquí cómo le vamos a reducir el orden a las potencias. Aquí tenemos 1, nos va a quedar 0, z a la 0 es 1, z a la 3 menos 1 es z a la 2, z a la 4, z a la 6. Ok, vean que el punto z igual a 0 es regular. Cuando decimos regular yo lo entiendo como que es finito, o sea, nos da un valor finito que es justamente en este caso 1. De entrada, como sucede en cálculo integral, podemos pensar que esta función se indefine en, en x igual a 0 o en ese caso z igual a 0, pero justamente aplicando el L'Hopital vemos que no, y ahora en los números complejos o en la variable compleja podemos ver por medio de las series de potencias que justamente removimos el término 1 entre z al multiplicarlo por este z. O sea, significa que sa de z va a ser esta expresión acá, y vean que esto no se indefine para ningún punto. Entonces, de esta manera, decimos que la singularidad aparente, o sea, que aparenta ser una singularidad en z igual a 0 es removible. O sea, que al evaluar su serie de potencias, pues vemos que ya ese punto no se indefine justamente. Y bueno, cabe mencionar que esa función tiene ceros en z igual a k por pi, para k que pertenece a los números enteros. Y que justamente coincide con los puntos donde el seno se hace 0, ¿verdad? Excepto el 0. En este caso lo eliminamos. ¿Qué? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. Que ahora veamos qué son los residuos. El residuo de una función f de z o de una serie de la función f de z centrada en z0 es el coeficiente a sub menos 1. Ok, aquí anótenlo bien. Siempre es el a sub menos 1. ¿Y cuál es el a sub menos 1? El que está entre a sub menos 2 y a sub 0. O sea, el que corresponde a la potencia menos 1. Eso podemos verlo justamente de la serie. Y va a haber una forma analítica de obtenerlo a través de la función sin necesariamente tener la serie. O sea, hay dos formas de ver cuál es el residuo. Entonces, ¿qué valor tienen los residuos de una función sobre sus polos ceros y demás puntos regulares? Y vamos a verlo. ¿Cómo es el residuo en un polo simple? Si f de z tiene un polo simple en z igual a 0, que ya para ese momento deberían pensar inmediatamente que si tenemos un polo simple, vamos a tener un elemento de la parte principal, que es justamente el a sub menos 1. Entonces, bueno, vean que ese es el término que me indica que esta serie de potencias centrada en Z0 corresponde justamente a un polo. ¿Y cuál es el residuo? Nuevamente, siempre digo que hay dos formas de ver cuál es el residuo: con los ojos, a través de la serie, y otra es de manera analítica. Entonces, esta es la manera analítica. Por analítica me refiero a haciendo un procedimiento matemático. Y vean que, eh, justamente de la serie,
podemos ver que lo que sea que multiplica a 1 entre z menos z0 es el residuo. Entonces, bueno, yo aquí siempre pongo, aquí no sé, como un ojo para decir que, o sea, justamente podemos observar y decir, y vean que esto no les debe tomar 10 minutos, ni 30 días, ni nada por el estilo, o sea, segundos, son cuestión de segundos, que pueden observar cuál es el A sub menos 1. Entonces, bueno, voy a limpiar la diapositiva. ¿Cómo extraemos el residuo de una función si no tenemos esto? Que pensemos que no tenemos la serie de potencias de la función. Vean que este z0 puede ser cualquier punto. Este z0 puede ser cualquier punto. Y bueno, en este caso lo estamos haciendo para cómo va a ser el residuo justamente en un polo simple. Entonces, tomamos f de z y le multiplicamos z menos z0. A eso le hallamos el límite cuando z tiende a z0 y nos va a dar justamente el residuo. Que vean que justamente si lo vemos aquí de la serie de potencias, ahí tal vez ya va a tener un poco más de sentido. Si es que no le han encontrado sentido a este límite. Que entonces vean que si a toda esta expresión le multiplico z menos z0, y para ver si no está en la próxima diapositiva, no. Que vean que si a esto le multiplico z menos z0, este término se me va a eliminar y vamos a multiplicar un z0 a la 1 a los demás elementos. O bien, a todos los z menos z0 le voy a sumar 1 a la potencia. Entonces, bueno, vean que aquí tenemos z menos z0 a la menos 1 más 1. Esto va a dar igual a z menos z0 a la 0, que esto es igual a 1. Entonces aquí ya me va a quedar aislado. Entonces, bueno, vean que me va a quedar z menos z0 va a ser por f de z. Y por f de z, ¿a qué va a equivaler esto? Vean que va a ser igual a sub menos 1 más a sub 0, z menos z0 más a sub 2 z menos z0 a la... No, aquí más bien es a sub 1. Eso es a sub 1. Z menos Z0 a la 2 más a sub 2 Z menos Z0 a la 3 y ahí nos vamos. Entonces vean que ahora ya tenemos este término a sub menos 1 sin que le multiplique Z menos Z0. Pero tenemos este poco de términos que son multiplicados por Z menos Z0. Vean que aquí es justamente donde le ponemos el límite. Que si yo hago el límite cuando Z tiende a Z0 de esta expresión, va a ser como hacer el límite. Y bueno, aquí me quedé sin espacio, lo voy a escribir por aquí arriba. Cuando Z tiende a Z0 de todo esto. Entonces vean que es hacer o hacer tender este Z a Z menos Z0 y vean que esto se hace 0, esto se hace 0. Todos estos elementos se van a hacer 0, dejándome efectivamente el A sub menos 1, aislado. Entonces vean que esta es tal vez la explicación o la elaboración de esta expresión que está acá. Entonces vean nuevamente, si tenemos una función f de z en su forma pues natural o que no sea su serie de potencias, si le multiplico, bueno, y sabiendo que z0 es un polo de orden 1, le multiplico z menos z0, calculo el límite cuando z tiende a z0 y ya esto me da el residuo. ¿Quedó claro esto? O más bien, quién no lo ve? ¿A quién no le quedó claro esta explicación? Bien, ok, perfecto. Espero que les haya quedado bien claro. Ahora, llevemos este argumento a un polo de orden 2. Que nuevamente, para este momento, si yo les digo una función tiene un polo de orden 2 en z igual a z0, ya se deben imaginar
que la forma de la serie que va a tener esa función alrededor de z0 va a ser esta. O sea, va a tener un a sub menos 2 entre z menos z2 al cuadrado más a sub menos 1 entre z menos z0 a la 1. Y aquí ya comienza la parte de, esta es la parte de Taylor. Y veamos, Taylor y principal, con dos términos. Nuevamente, si yo les digo, si yo les pongo esta serie de potencias, aquí pongámosle algún valor a z0 y alguna forma a los a sub menos n o a los a sub n más bien. Si yo les digo, ¿cuál es el residuo? Nuevamente, con los ojos, ustedes deberían ver que lo que sea que multiplique a z menos z0 a la menos 1 es el residuo. Ese va a ser el residuo. Nuevamente, esto con los ojos pueden verlo a través de la serie. Pero, ¿cuál es la forma analítica? Para no necesariamente tener que obtener la serie de potencias de esa función centrada en ese punto, podemos obtenerlo de manera analítica. Entonces, nuevamente, tenemos que inventarnos algún método de multiplicarle cosas y hacerle algo matemáticamente para extraer o algo que nos deje, una operación matemática que nos deje el a sub menos 1 completamente aislado. Entonces, vean qué pasa si, bueno, vean que en este caso, tal cual está esto, no puedo aplicar el límite cuando z tiende a z0, porque justamente esta parte se me indefine. Todo lo que tenga parte de Taylor se me va a indefinir. Entonces, bueno, comencemos con eliminar el a sub menos 2. Entonces, digamos que vamos a multiplicar por z menos z0 al cuadrado, todo este término. Entonces, vean que es como sumarle 2 a todos los exponentes de los z menos z0 a la n. Entonces, vean que tenemos z menos z0 a la menos 2 más 2 nos va a dar 0 y eso va a ser 1. O sea, z menos z0 a la 1, a la 0 nos va a dar 1, lo cual nos va a dejar el a sub menos 2 aislado. Y nos va a quedar el a sub menos 1 por z menos z0. No tenemos el a sub menos 1 aislado y verdaderamente el a sub menos 2 no nos interesa. Y por acá nos van a quedar los términos de n positivo multiplicados ahí por z menos z0 a alguna potencia. Entonces, ¿cómo hacemos para aislar ahora o para eliminar el z menos z0 del a sub menos 1? Vean que si le aplicamos el límite a esto, el término que vamos a obtener justamente es el a sub menos 2, pero queremos el a sub menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Vean que si derivamos esta expresión, este término z menos z0 va a desaparecer y el a sub menos 2 por ser una constante también va a desaparecer. Entonces vean que al derivar una vez la multiplicación de z menos z0 a la 2 por f de z, ahora me va a dejar la misma expresión o algo parecido a lo que tuvimos en el caso del polo de orden 1. Vamos a tener el a sub menos 1 aislado y el resto de coeficientes multiplicados por un z menos z0 a la n. Ahora sí, le aplicamos el límite a esto cuando z tiende a z0 y el valor que nos va a quedar va a ser el a sub menos 1 y estos términos se nos van a hacer 0. Entonces, bueno, vean que para el polo de orden 2 tuvimos que multiplicar por z menos z0 a la 2, que en este caso n es igual a 2, y tuvimos que derivar una vez. Ya podemos también anticipar un poco sobre qué va a pasar para polos de orden mayor. Entonces, bueno, aquí por el momento el resultado para el polo de... Se me perdió esto. Para el resultado final para el polo de orden 2 va a ser esta fórmula que está acá. Y véanlo por pasos, ok, siempre todo, no sé, yo siempre todo lo veo como un procedimiento de pasos finitos, que comienzo en 1, 2, 3, 4, 5, terminé, ya, ahí quedó mi procedimiento. Vean que en este caso toman f de z y vean que esta es la forma analítica, muy importante. O sea, esto, eh,
Bueno, funciona igual haciéndoselo a la serie, pero es completamente innecesario porque con los ojos nuevamente podemos ver cuál es el residuo en la serie. Entonces vean que esto es para f de z en su forma analítica. No, mentira, no es forma analítica. En su forma, no sé cómo llamarle, forma natural. O sea, cuando digo natural lo voy a poner entre comillas porque no es un término estandarizado matemático. O sea, su forma natural f de z, o sea, que no es una serie. A eso le multiplico z menos z0 al cuadrado, lo derivo y le saco el límite. Entonces, vean, el primer paso es multiplicarle z menos z0 al cuadrado, el segundo paso es la derivada, el tercer paso es el límite. Y ya con esto tengo resultado, a su menos 1. Veanlo como un procedimiento. ¿Que alguna pregunta o alguien no vio, no le quedó claro esta parte? Ok, bueno, espero que ahora sí les haya quedado bien claro. Ahora, bueno, podemos continuar este ejemplo con n o con un orden de polo 3, 4, 5, que pueden, incluso, bueno, como un ejercicio, pueden verificarlo, pero eh, ya hay una fórmula para eso. Igual pueden verificarla para el orden 3 y el orden 4. Entonces, véanlo de esta manera. Para un polo de orden m, vamos a tomar f de z, le vamos a multiplicar z menos z0 a la m, esto es el paso número 1, le vamos a hacer su m menos 1 derivada. O sea que si yo tengo un polo de orden 4, le voy a hacer 3 derivadas. Y muy importante, a partir de cierto punto empiezan a aparecer aquí unos valores constantes que multiplican. Entonces, de hecho, podemos hacer una tabla. Podemos tabular cuánto es m y cuánto es m menos 1 factorial para que lo sepan de una vez. O sea, tampoco es que les va a salir un polo de orden 18. Es absurdo. Es posible, pero igual es bastante absurdo. Entonces, lo bueno sería saber cuál va a ser este factor multiplicativo para, no sé, hasta 5 polos, que digo yo que ya es un número bastante alto. Entonces, para m igual 1, que vean que esto es un polo de orden 1, me queda 1 menos 1 factorial, que es el factorial de 0, que por definición es 1, ¿verdad? Para 2 me queda 2 menos 1 factorial, que es factorial de 1, que es 1. Para 3 me queda 3 menos 1, que es 2 factorial. ¿Cuánto es 2 factorial? Era 2 por 1, 2. Para 4 es 3 factorial, que es 3 por 2 son 6. Y para 5, que es 4 factorial, 5 por... No, el factorial había que multiplicar todos los valores, ¿verdad? Para 4, bueno, factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Bueno, no, en ese caso sí me queda 6. Para 5 me queda factorial de 4, que 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces 4 por 3 son 12, por 2 son 24. Entonces, bueno, vean que ya aquí ya los podemos tener precalculados. Bueno, incluso para orden 1 y 2, vean que no se tienen que preocupar. Para orden 3 sí ya le tienen que multiplicar. Bueno, incluso aquí el término correcto es 1 entre m menos 1 factorial. Entonces vean que aquí va a quedar un medio, un sexto y un 24avo. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Sí, ese sí. Ok. Entonces, bueno, ahí para que lo tengan presente. Vean que incluso esto pueden ponerlo ahí en el formulario. Para estos valores de polos ya tienen cuál es esa constante que multiplica. Entonces, véanlo nuevamente por pasos. El paso número 1 es multiplicarle a f de z, z menos z0 a la m. El paso número 2 es hacer la m menos 1 derivada. El paso 3 es hacer el límite cuando z tiende a z0. Y el paso número 4 es multiplicarle la constante. Estoy seguro que si ustedes ven esto como un procedimiento, como si fuera un algoritmo, vean que incluso esto se puede,
bueno, se podría intentar ver cómo se programa, pero bueno, si todo lo ven como un algoritmo con una serie de pasos secuenciales finitos, eh, no sé, siento que les va a ir mejor en general. Más bien siento que fallan por no verlo de esa manera. Y justamente creo personalmente que es un punto clave en el proceso de ustedes de convertirse en ingenieros. Vean que se pueden hacer la pregunta, bueno, no recuerdo en qué curso me habían dicho lo mismo exactamente. ¿En qué momento ustedes se convierten en ingenieros? No lo van a hacer el día que reciban su título, no lo van a hacer el día que presenten su tesis, va a ser un poco antes. Que vean que ser ingeniero no es algo discreto, no es como cero y uno, no es como que un día se despiertan y ya dicen que son ingenieros, ¿verdad? Vean que es un proceso ahí continuo, suave, va poco a poco. Entonces me parece que esto es parte importante justamente de ese proceso, que logren ver las cosas como pasos secuenciales, como algoritmos. Que ahora apliquemos esto a un ejemplo. Determina el residuo de la función f de z igual a 2z entre z a la 2 más 1 por 2z menos 1 en cada uno de esos polos. Entonces, primero que todo, ¿cuáles son los polos de esa función? Y aquí les recomiendo que no escatimen el uso de papel y lápiz. A veces por intentar hacer las cosas mentalmente, así como viendo y diciendo, es aquí, es aquí, es aquí, se equivocan. Hagan eso, pero el otro semestre, ya cuando pasen el curso, aquí háganlo en papel y lápiz. O sea, no escatimen el uso del papel y lápiz porque tal vez no tienen todavía el cerebro lo suficientemente entrenado como para hacerlo rápidamente. Entonces, ¿cómo evaluamos los polos de esta función? Tenemos que hacer z a la 2 más 1 es igual a 0 y 2z menos 1 es igual a 0. Que bueno, vean que para este tenemos, bueno, z a la 2 más 1, que tenemos z a la 2 va a ser igual a menos 1. Que al sacarle la raíz cuadrada vamos a tener, esto va a ser más menos j, ¿verdad? A ver, sí, más menos j. Para este otro hay que hacer un paso antes. Vean que siempre vamos a trabajar con las variables de z normalizadas a 1. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que hacerle, bueno, un paso adicional a esta función donde vamos a sacar este 2 a factor común. Entonces me va a quedar z a la 2 más 1 por z menos un medio, ¿verdad? 2z. Vean que efectivamente el polo de este elemento va a ser igual a 2z igual a 1, z igual a un medio. Estamos de acuerdo con que el polo es un medio, pero el f de z no va a ser exactamente esto. ¿Por qué? Porque vean que para eso necesito sacar el 2 a factor común y este 2 se me va a eliminar. Con lo que f de z, que es el que yo voy a utilizar en el cálculo del límite, vamos a hacerlo como de esta manera. Bueno, ya vimos que esto es z más menos j, entonces esto lo podemos expresar como z más j, z menos j y z menos un medio. Que vean que no pueden poner z menos un medio acá sin eliminar este 2. Muy, muy importante. O sea, este 2 está aquí puesto de manera muy maliciosa. Entonces vean que siempre que vean, o sea, o en general, los z siempre tienen que estar normalizados a 1. Entonces, lo que sea que tengan acá, sáquenlo a factor común. Entonces ya nos va a quedar esa función que tenemos acá, como pueden ver. ¿Que alguna pregunta con este paso? No, es que está claro. Ok, genial. Entonces vean que ya tenemos la forma de f de z. Ahora sencillamente es pues aplicar el procedimiento que acabamos de ver justamente. Entonces, para el residuo en z igual a j, tomo f de z, que es esto,
y le multiplico z menos j. Ese es el paso número 1. Vean que justamente al multiplicarlo, eliminamos este término, que es el término que si yo le aplico el límite cuando z tiende a j, justamente se va a indefinir. O sea, esto va a tender a 0 y todo el límite va a tener infinito. Entonces justamente le multiplicamos z menos j para eliminarlo. Nos va a quedar el límite cuando z tiende a j de z entre z más j por z menos un medio. Vean que ya en este momento no tenemos nada que nos indefine esto. Y en esto pues les va a tocar hacerlo a mano. Traten de cuando están estudiando o haciendo problemas de no usar la calculadora. Vean que es un punto importante porque aunque bueno, ahora en la virtualidad no podemos obligarlos a no usar calculadora, ¿verdad? Pero bueno, en la presencialidad este curso está hecho para no tener que usar calculadora, entonces eh, es bueno también que desarrollen esa destreza, o sea, no dependan de una calculadora. Vean que hasta un mono entrenado aprieta botones, mete números y aprieta igual. ¿Qué significa ese resultado? O si está correcto, bueno, ya requiere más criterio, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que aquí podemos justamente evaluar esto a mano. Bueno, intentemos hacerlo a mano. Tenemos j más j y j menos un medio. Y bueno, incluso algunos ejemplos que vemos en clase sí son un poco más difíciles de hacer a mano, pero bueno, intentémoslo. Que bueno, vean que aquí nos va a quedar justamente, bueno, como aparece aquí paralelamente, nos va a quedar 2j, j menos un medio abajo y arriba vamos a tener j. Aquí se nos eliminan y nos va a quedar 1 entre 2, j menos un medio. Que bueno, tratemos de desarrollar un poco a ver si nos sale a mano. Esto va a ser igual a 2 y aquí abajo vamos a tener 2 de denominador. Vamos a tener 2j menos 1, aquí entre 1, que este 2 se me elimina y me va a quedar 1 entre 2j menos 1. Ok, ahora a esto hay que multiplicarle, bueno, para racionalizarlo. ¿Cómo se llama este procedimiento? Cuando uno multiplicaba por el conjugado, me va a quedar menos 2j menos 1 y menos 2j menos 1. Que esto va a ser igual a menos 1 menos 2j entre la suma de los cuadrados de las partes reales, ¿verdad? Que sería 2 a la 2 más 1 a la 2, que es 5. Entonces, bueno, vean que sí, justamente aquí sacamos el menos a factor común, nos queda 1 más 2j entre 5. Entonces, bueno, vean que sí se pudo hacer a mano. Y vean también que debe ser un punto de corroboración para ustedes. O sea, deberían en ese momento poder hacer este desarrollo a mano. O sea, tampoco es la gran cosa. Entonces, bueno, vean que ya, este es el resultado. El a sub menos 1 de esta función nos da este valor. Menos 1 más 2j entre 5. Que vean que los coeficientes a sub n, habíamos dicho en general que pertenecían a los complejos. O sea, pueden ser complejos, pueden ser reales, pueden ser imaginarios. Ok, ahora hagamos el ejemplo para z igual a menos j. Que le multiplicamos el término z más j a la función, con lo que se me va a cancelar estos dos términos. Me va a quedar el límite cuando z tiende a menos j de este valor. Si hacemos lo mismo acá que acabo de hacer, vean que el a sub menos 1 me va a dar menos 1 menos 2j entre 5. Ok, ahorita regreso a esto. Ahora evaluemos para z igual a un medio. Entonces, nuevamente multiplico por el punto o el polo que me está indefiniendo. Eso se cancela. Ahora me queda el límite cuando z tiende a un medio de z entre z más j por z menos j. Evaluamos. Me va a quedar un medio arriba, un medio más j, un medio menos j. Que al desarrollar esto, que también deberían sentirse, bueno, cómodos al poder desarrollarlo. Bueno, intentémoslo acá. A ver si me va bien o no.
Un medio por un medio es un cuarto. Me queda menos j un medio más j un medio. J por j es menos 1. Por menos 1 es 1. Estos dos términos se me van a ir, entonces me va a quedar 1 más un cuarto, que 1 podemos expresarlo como 4 cuartos más un cuarto. Eso es igual a 5 cuartos. Entonces esto va a ser igual a un medio entre 5 cuartos, lo cual es, a ver, extremos por extremos es 1 por 4. Es 4 acá y aquí me queda 5 por 2. Entonces, bueno, este se me cancela y me va a quedar 2 quintos. Ok, sí me fue bien. Que vean que esto da 2 quintos. Ok, a ver. Entonces, bueno, voy a poner aquí como resumen. El a sub menos 1 de z igual a un medio es 2 quintos. El a sub menos 1 para z igual a menos j, o más j más bien. Dijimos que era menos, ¿cuánto? 1 más 2j entre 5. Y el a sub menos 1 para z igual a menos j es, ¿cuánto nos dio? Menos 1 menos 2j entre 5. ¿Qué logran observar de los residuos de j y menos j? Parece como si fuera conjugado. Conjugados, exactamente. ¿Y cómo son los polos? Son conjugados, ¿verdad? Entonces, para polos conjugados vamos a tener residuos conjugados. Entonces vean que solo teníamos que calcular uno. Y el de menos j es conjugar el residuo de, de z igual a j, ¿verdad? Entonces vean, aquí tenemos menos 1 más 2j entre 5, menos 1 menos 2j entre 5. Entonces vean que no era, o podemos decir que tal vez no era necesario calcular este valor. Solamente calculamos uno y lo conjugamos. Y digo esto por tiempo, porque en los exámenes, Oiga, eso se puede considerar como siempre. sí, es una regla, sí. O sea, polos conjugados tienen residuos conjugados. Pueden apuntarlo por ahí. Polos conjugados tienen residuos conjugados. Que vean que pueden durar 5 minutos calculando un residuo, poniendo ahí un tiempo muy pesimista. Vean que si ya invirtieron 5 minutos calculando otro residuo, ¿para qué van a gastar 5 minutos calculando otro que ya sabiendo esa regla, ya lo tienen por inmediatamente? Entonces vean que son 5 minutos que se ahorran de un problema. Y nuevamente, no puedo hacer hincapié en lo importante que es el tiempo en, en los exámenes y pues la rapidez con la que ustedes desarrollan las cosas. Siempre, bueno, y vean que esto yo lo hablo en términos de la presencialidad, que al menos, bueno, el semestre pasado no di señales. La última vez que lo di fue el año pasado, que en Cartago, que justamente fue presencial. Entonces, bueno, esto lo digo teniendo esto en mente, que no, es la primera vez que doy ese curso virtual. Em, pero igual, nuevamente, los problemas en los exámenes virtuales, pues van a tener un poco el mismo problema, el tiempo. Y al final de los exámenes siempre dicen que no da tiempo, es como digo, obviamente, o sea, si ustedes piensan hacer una maratón en 3 días, pues no, es mucho tiempo. O sea, usualmente ya alguien entrenado puede durar 4 horas o 2 horas, yo no sé. Al menos, bueno, hay una conversión por ahí que dicen que 5 kilómetros en 30 minutos es una persona promedio. O sea, una persona promedio ahí no está ni bien ni está mal.
Si alguien corre 5 kilómetros en 20 minutos, ya ahí es una persona un poco élite, de esas que corren carreras usualmente. Ya si duran 40, 50, 60, ya 60 minutos, bueno, ahí ya casi que está caminando, ¿verdad? Entonces, pues, siempre me gusta hacer esa analogía. Y lo digo porque justamente, bueno, a veces cuando salgo a correr, más o menos ando por ese número, a veces llego a 27 minutos, si dejo de correr, pues subo a 35. Entonces, bueno, vean que para mí es una métrica, al menos en ese sentido, pero puedo hacer la analogía de la misma manera con el curso. O sea, tienen que entrenar para andar por ese número. O sea, si van a hacer las cosas y durar el doble, obviamente no les va a alcanzar el tiempo del examen. Entonces vean que siempre dicen que no les alcanza el tiempo. Más bien yo les digo, ¿se prepararon bien o usaron un buen enfoque para resolver el examen? Que vean que ahí queda esa pregunta. Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. Ahora nos piden determinar los residuos para esta función, que aquí voy a ir un poco más rápido. Y nuevamente, tengan mucho cuidado a la hora de evaluar, porque se pueden equivocar en la forma del polo. ¿Qué es z más 1 a la 2? Bueno, yo les voy a decir que esto es un polo en menos 1 de orden 2. Pero este z a la 2 más 4, no, tal vez puedan pensar que es un polo de orden 2, pero vean que no, vean que el orden está dado por la potencia. O sea, paréntesis elevado a la algo. Ahí es donde tenemos justamente el orden. Entonces, bueno, va a haber que analizar qué es esto. Z a la 2 más 4, esto hay que igualarlo a 0. Z a la 2 va a ser igual a menos 4. Entonces, al sacar raíz cuadrada, nos va a quedar raíz cuadrada de menos 4, que esto va a ser igual a más menos J2. Entonces, vean que eso es que justamente podemos expresar esto como Z más 1 a la 2 por Z más 2J por Z menos 2J. Incluso una vez en un examen pusimos esto elevado a la 2. Ahí sí para hacerlos resbalar más. Entonces en este caso quedaría Z más 2J a la 2 y Z menos 2J a la 2. Pero vean que en este caso son polos sencillos. Que espero que hayan visto esto y que tengan cuidado siempre. O sea, háganlo a mano, en papel, nunca escatimen el uso del papel y lápiz. Y como les digo, bueno, si hay alguno que, no sé, es bastante rápido en ese tipo de cosas, pues bueno, hágalo bajo su propio riesgo. Les sugiero que lo hagan el otro semestre, ya cuando sean expertos en señales y sistemas, ahí sí pueden resolver todo con la mente. Por el momento hagámoslo en papel y lápiz. Ok, entonces, que ahora analicemos, que ya tenemos, bueno, lo mismo que hice en la diapositiva pasada. Y ahora solamente, bueno, pues aplicar la fórmula que vamos a hablar para z igual a 2j. Multiplicamos z menos 2j por acá. Se nos va a eliminar. Entonces ya ahora el límite ya nos va a dar algún valor. Y aquí es simplemente pues sustituir. Que nuevamente les sugiero que bueno, este tipo de cosas háganlas. O sea, traten de hacerlas a mano. Fácilmente pueden hacerlo en calculadora, pero no siempre van a tener una calculadora a mano. Que les dejo a ustedes de tarea, bueno, justamente continuar con esto. Vean que son ustedes los que tienen
que justamente desarrollar eso. Yo ya le probé al TEC que sí podía. Entonces, bueno, vean que esto les debe dar esto. Nuevamente, ya tenemos, eh, tenemos polos complejos conjugados, bueno, sí, polos complejos conjugados acá. Los residuos van a ser complejos conjugados. Entonces vean que el residuo de menos 2J, aquí le vamos a poner un menos. Que igual, si hacen el procedimiento, les va a tener que dar igual. Entonces, bueno, yo les digo que si encuentran polos complejos conjugados, saquen uno y ya el otro lo conjugan, dado y provisto que calculen el primero bien. Vean que si no lo calculan bien, pues ahí ya no les dio. Entonces, bueno, vean que si se van a arriesgar a hacerlo de esa manera, tienen que ir a la segura y saber que lo hicieron bien. Que bueno, para el polo doble en z igual a -1, vamos a utilizar la ecuación. Para el polo de orden 1, esto, bueno, ya vimos que era 1. Entonces hay que hacer la derivada m-1, que en este caso es la derivada m. A ver, ¿qué haría la derivada 0? Sí, se vería de esta Profe, manera. profe, Sí. No, m es igual a ahí, 2. M era igual a 2, ¿verdad? Sí, m era igual a 2. Ok, entonces sí, más bien es la derivada 2 menos 1 es la derivada 1, sí, ahí me está dando un problema. La derivada 0 justamente es no derivar. Entonces si vean que es la derivada 1, multiplican, bueno, el z menos z0 a la 2, que bueno, es este valor por acá. Multiplicamos este y ahora nos queda la derivada con respecto a z de z a la 2 menos 2z entre z a la 2 más 4. Que entonces vean que esto es la derivada de lo de arriba, que es justamente 2z menos 2, ajá, 2z menos 2, la derivada de lo de arriba, por la de abajo sin derivar, z a la 2 más 4, menos la derivada de lo de abajo, que sería 2z por lo de arriba sin derivar. Aquí yo lo hubiera puesto el orden al revés, pero bueno, es lo mismo. Y lo de abajo al cuadrado. Entonces, bueno, nuevamente les sugiero que pues evalúen acá en -1 y les tiene que dar este valor. Que vean, bueno, ahorita ustedes pueden hacerlo en calculadora, nadie, o sea, bueno, yo no voy a estar ahí viéndolos si usan calculadora o no, pero les recomiendo, espero que tomen mi recomendación de justamente hacerlo a mano. Aprendan a hacerlo a mano y ya luego ya usan calculadora. ¿Qué, alguna pregunta? Ok, bueno, espero que esté quedando bien claro. Ok, ahora una pregunta conceptual. Piensen esto. ¿Por qué para las singularidades esenciales esta ecuación no aplica? A ver, necesito que alguien me responda a esto antes de continuar. ¿Por qué esta ecuación no aplica para singularidades esenciales? Pista, ¿cómo es la serie de potencias de una singularidad esencial? ¿Cómo les dije que era? Infinita, Ajá. ¿Y por qué entonces esta ecuación no aplica? porque, porque es infinita en términos de la parte principal de la serie y esa es la parte principal, ¿no? Por ahí Entonces, va, pero le hace falta algo más. ¿Por qué esto no aplica?
Que sí tiene que ver con que la parte principal sea infinita, pero, o sea, ¿qué con eso adicionalmente? ¿Qué pasa con esto? Tendrían que derivar infinitamente, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Tendería como a cero. ¿Sería qué? Se derivaría tanto que podría llegar a cero. No, o sea, tendría que derivar tanto que nunca va a terminar. O sea, porque si recuerdan, si yo tenía un polo de orden 2, tenía que derivar una vez. Y si tenía un polo de orden 3, tenía que derivar dos veces. Pero ¿qué pasa si tengo infinitos componentes de la parte principal? Aunque infinito menos uno sigue siendo infinito, vean que van a tener que derivar infinitas veces. Entonces vean que esto no aplica para singularidades esenciales. Para saber cuál es el residuo para una singularidad esencial, es necesario verlo en la serie. No, esto no aplica para una singularidad esencial justamente por eso. Entonces, bueno, por ahí está la razón. Y algo muy importante, ¿cómo son los residuos de un cero? ¿O cuál es el valor del residuo para un cero de cualquier orden? Nuevamente, piensen cómo es la serie de un cero. No tiene, bueno, no tiene residuos, ¿no? Em, Incorrecto, pero por ahí va. No, no es que no tiene, es cero. Bueno, sí. Es que justamente por eso hago esta pregunta, porque siempre en el examen ponen no existe, no es que no existe, el residuo siempre existe. Eh, puede ser cero, o sea, es diferente que algo no exista que sea cero. Cero es un número y no existe, no sé, no es nada, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Que nuevamente, porque la expansión de series de potencia de un cero comienza a partir, bueno, de un punto positivo y no tiene parte principal, pero vean nuevamente, no tener parte principal, esto implica que los a sub n para n igual a, bueno, para, no sé, pongámoslo en términos ahí, aprovechando que estoy llevando mate discreta, para los n que pertenecen de menos infinito a menos 1, son igual a 0. O sea, no tener parte principal implica que los a sub n para todo n que pertenece a menos infinito a menos 1, y bueno, bueno, siendo n también, más bien esto podemos ponerlo como los z negativos, ¿verdad? Sí. Ahí va, para ser un poco, no sé, formales con la matemática. Que nuevamente, para las partes principales que son 0, o sea, no es que el residuo no existe, es que es 0. O sea, los a sub menos n son 0. Y, bueno, y esto implica que el a sub menos 1 es igual a 0. Que nuevamente, prohibido ustedes decir que un residuo no existe. Que vean que está prohibido. Ya quedan advertidos. Que bueno, para ir terminando, nos piden encontrar el residuo de la función f de z igual a 1 entre e a la 1 entre z menos 1 en z igual 0 y z igual a menos 1, z igual a 1. Y indique qué tipos de puntos son estos. Ok, bueno, creo que ese ejemplo lo habíamos visto que más al inicio, o bien apareció por ahí, pero hasta ahora lo desarrollamos. Que vean que si evaluamos esta función en z igual a 0,
justamente nos va a quedar e a la 1 entre 0 menos 1, que es e a la menos 1, o 1 entre e. Vean que 1 entre e es un número, o sea, es un número finito. Y de esta manera podemos decir que la función es analítica en z igual a 0. Por lo tanto, tiene un desarrollo en serie de Taylor centrado en z igual a 0. Es decir, que la parte principal de la serie de Laurent corresponde a 0. Y por tanto, el residuo de dicho punto es 0, justamente. Y cuando la parte principal es 0, el residuo es 0. Y para el punto z igual a 1, corresponde a lo que se llama una singularidad esencial. Entonces, bueno, vean que podemos hacer una expansión en series de potencia de e a la z, que ya eso es un valor conocido también. Esto es, bueno, aquí vean que estamos haciendo z', con z' aquí, z' era, ¿cuánto? 1 entre z menos 1. Ok, z', z' es 1 entre z menos 1. Entonces, bueno, esta es la serie de Taylor de e a la z. Al sustituir z' con 1 entre z menos 1, nos va a quedar esta forma por acá. Vean que justamente al hacer el z' igual a 1 entre z menos 1, nos van a quedar las potencias negativas. Entonces vean que eso tiene parte principal infinita. Que vean que, bueno, tal vez está en orden inverso. Podríamos más bien expresarlo como al revés. Esto es z menos 1 a la menos 3 entre 3 factorial más z menos 1 a la menos 2 entre 2 factorial más z menos 1 a la menos 1 entre 1 factorial más 1. Que vean que podemos hacerlo más bien en ese sentido, de izquierda a derecha. Entonces, bueno, ya con esto nos queda más explícito que esta, que esta serie de potencias tiene parte principal infinita. Que vean que podemos, incluso, bueno, el residuo es lo que acompaña al z menos 1 a la menos 1. Vean que en este caso es 1 entre 1 factorial, que esto es igual a 1. Entonces, bueno, nuevamente, de este ejemplo, vean que cuando una serie de potencias tiene parte principal infinita, corresponde a una singularidad esencial. Un polo va a tener unos cuantos términos que van a coincidir con el orden del polo. Un punto regular va a comenzar a partir de n igual 0. O sea, que un punto regular es un punto ahí cualquiera donde z no se indefine, o más bien f de z no se indefine, y un 0 va a comenzar a partir del orden del 0. Entonces, digamos, si tenemos un 0 de orden 2, f de z va a comenzar a partir de a sub 2 z menos z0 a la 2 más a sub 3 z menos z0 a la 3, etcétera. O sea, si es de orden 4, comienza a partir de a sub 4 o z menos z0 a la 4, etcétera. Ok, bueno, ya con esto quedamos por hoy. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, espero que haya quedado bien claro. Vean que por aquí hay cosas conceptuales muy truculentas, como esta estas dos preguntas que les tiré. ¿Por qué no se puede aplicar la fórmula del residuo a una singularidad esencial? Es básicamente porque la parte principal es infinita, lo cual implicaría infinitas derivadas y es imposible. Y justamente que en general no se puede decir que un residuo no existe. O es 0 o tiene algún valor diferente de 0, pero no se puede decir que no existe. Entonces, bueno, los dejo para que le den vuelta a esta materia y nuevamente, aquí lo importante es que logren reconocer y lo digan así verbalmente de manera rápida. ¿Cómo es la
la serie de potencias de un polo tiene unos cuantos términos de parte principal y parte de Taylor. ¿Cómo es un cero? Tiene parte de Taylor menos algunos términos que coinciden a partir del orden del cero. Si es un punto regular, comienza a partir de n igual 0 y no tiene parte principal. Y si es una singularidad esencial, tiene parte principal infinita. Vean que esas son las 4 únicas combinaciones que podemos tener.